en el programa Un Paso hacia Dios. Vamos a dejarles un instante aquí con esta instrumental mientras compartimos el link y comenzamos enseguida. Gracias. Compartimos el link. La gloria de Dios. La gloria de Dios es inmensa y es sagrada. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Eres bueno y como tú no hay dos. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, amados todos, en el nombre del Señor, comenzamos. Bienvenida, Luz Janet. Dios te bendiga. Hola, Jessica, bendiciones. Vamos a comenzar como debemos. Tenemos que darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Dios, al Padre, a nuestro querido, amado Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por permitirnos estar en tu presencia, porque estar en tus negocios es lo mejor que podemos hacer. Te pedimos que nos guíes y nos ilumines para que este programa en el día de hoy, único y especial, Un Paso hacia Dios, sea un paso más acercándonos hacia ti. Te pedimos que las palabras que salgan por nuestra boca no sean palabra de Dios, no sean palabra de hombre, sino palabra de Dios reveladas por el Espíritu Santo, para que nos sean de edificación tanto a los que vamos a compartir este mensaje como a todos aquellos que nos están oyendo y viendo en directo o nos oirán y nos verán en otro instante. Gracias te damos, Señor, por todo y por todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones. Hola, Jairo, Dios te bendiga. Bueno, hoy el mensaje va relacionado con el capítulo del Evangelio de San Mateo, capítulo 8. Y comienza diciendo así la palabra del Señor en San Mateo 8, a partir del versículo 1.
Dice la palabra del Señor que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Aquí quiero hacer un pequeño énfasis. Cuando Jesús descendió del monte, se está refiriendo al monte donde Él hizo el sermón, que en San Mateo 5 está titulado como el Sermón del Monte. Pero lo que quería especificar es que el Sermón del Monte no solo son las bienaventuranzas, porque algunos los tienen como solo las bienaventuranzas o el capítulo 5 de San Mateo. El Sermón del Monte consta del capítulo 5, 6 y 7. Aparte de las bienaventuranzas, que dice el Señor que los mansos recibirán la heredad de la tierra, que seremos bienaventurados cuando por su causa seamos perseguidos y hablen palabras mentirosas en contra de nosotros. En el capítulo 5 también nos habla del versículo 13 al 16 de la sal de la tierra y la luz del mundo. En el versículo 21 al 48 de San Mateo 5, el Señor nos habla sobre la ira, el adulterio, el ayuno, Dios y las riquezas, y sobre el amor, el divorcio, el amor al prójimo, el amor hacia nuestros enemigos. En San Juan 6, en San Mateo 6, nos habla de la oración, el Padre Nuestro, sobre Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. En San Mateo 7 nos habla de juzgar a las personas, de entrar por la puerta estrecha, los 2 cimientos. Y el capítulo 7, antes de descender del monte, mira estos 2 versículos, me gustan mucho. San Mateo 7, versículo 28 y 29, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. O sea, cuando Jesús le enseñaba todas estas cosas del capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo, la gente se quedaba así como boquiabierta, se quedaban admirados de esas cosas que el Señor les estaba enseñando. Bienvenida Rubén, bienvenido Rubén, buenas noches, Dios te bendiga. Entonces se admiraban de esas enseñanzas, de esas cosas que el Señor les estaba enseñando de cómo tenían que hacer para vivir. Entonces se sorprendían, y dice que el versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. O sea, Jesús hablaba, cuando habla Jesús, habla con propiedad. Él con bases, con fundamentos. Su palabra es verdad y es vida. Y todo lo que no provenga de la palabra, eso es mentira. Porque la palabra es la verdad. Entonces la gente se admiraba de esa doctrina tan increíble con la que el Señor les enseñaba. Luego ya entonces en el Evangelio de San Mateo, como decíamos, hoy el tema se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros, los que compartimos la palabra de Dios, no tenemos que mandar solo mensajes evangelísticos: arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, es importante hablar de eso, pero no siempre tienen que ser evangelísticos. Pero hay un dato, esto se lo escuché un día a un predicador, que no siempre tienen que ser evangelísticos, pero sí siempre tienen que ser evangélicos. O sea que todo mensaje que tú y yo compartamos tiene que reflejar el carácter, la forma de ser
de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, mira lo que nos dice San Mateo 8, versículos del 1 al 4. Dice que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces aquí el primer punto es que Jesús sanó a un leproso, ¿cierto? Entonces, si tú y yo queremos ser sanados por el Señor, solo tenemos que hacer una cosa, solo podemos hacer una cosa, y es venir a Él, venir a nuestro Señor. Y el leproso vino a Jesús y le dijo: límpiame. Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la enfermedad, y segundo, venir al médico. Si tú y yo estamos malos, primero yo tengo que reconocer que estoy enfermo, y una vez que he reconocido mi enfermedad, tengo que ir al médico, porque si yo voy al médico y no reconozco mi enfermedad, el médico no me va a poder sanar. Entonces, igualmente con nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que venir a Él y tenemos que reconocer nuestra enfermedad, nuestra manera que estamos actuando incorrectamente, que nos contamina, que nos ensucia, que nos deja como leprosos, contaminados. Y viniendo a nuestro Señor Jesucristo, lo que hacemos es recibir de Él misericordia. Y la misericordia que nosotros recibimos de Él nos lleva a ser aceptados e integrados. Porque el leproso seguro que era rechazado por su propia familia, porque en aquellos años el que era un leproso tenía que ir con una campana sonándola, como diciendo: soy leproso, voy para allá, y la gente se apartaba de su camino, cerraban las puertas, cerraban las ventanas, era rechazado. Y obviamente tampoco se podía congregar a recibir de la palabra de Dios, porque no se podía juntar con las personas. Entonces, al venir a Cristo y reconocer nuestra enfermedad y ser limpiados por Él, recibimos misericordia y somos aceptados e integrados. ¿Tú quieres recibir empatía? Que Jesús te dedique un tiempo, porque eso es la empatía, que una persona le dedique tiempo a alguien necesitado. Entonces, que Jesús te dedique un tiempo. ¿Tú quieres recibirlo? ¿Tú quieres ser sanado de la actual lepra? Envidia, odio, egoísmo. Solamente tienes una alternativa, como el leproso. Ven a Jesús. Amén. San Mateo 8, versículos del 5 al 13. Jesús sana al siervo de un centurión. Dice la palabra del Señor que
entrando en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este: ven, y viene, y al otro: ve y va, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oír Jesús esto, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Jerusalén, en Israel, he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mira qué importante que este centurión, o sea, era un jefe de un escuadrón como de 100 personas, una centuria, estaban bajo sus órdenes, o sea, él tenía autoridad, él tenía poder, pero el versículo 8 dice que el centurión le dijo: no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Cuando vengamos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que venir con humildad, reconociendo que Él es suficiente y que Él con su palabra nos puede sanar. Amén. Él puede cumplir un milagro con su palabra, lo mismo que Dios por medio de la palabra hizo los cielos, la tierra, la luna, el sol, las estrellas y todo lo que existe lo hizo por medio de la palabra. Jesús solamente manda una palabra y traspasa fronteras y llega hasta donde está el siervo del centurión y sería sanado solamente por la fe de su jefe, el centurión. Tenemos que tener humildad. Dijo: no soy digno. El orgullo no nos lleva a ningún lado. Y el versículo 10 dice que al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún ni en Israel he hallado tanta fe. O sea, nosotros tenemos que venir con humildad y creyendo en Jesucristo. Tenemos que tener fe, porque el libro de los Hechos, en el capítulo 11, versículo 6, dice así la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces es imprescindible que si tú quieres recibir misericordia, que si queremos recibir sanidad, nosotros nos tenemos que acercar al Señor con humildad y creyendo en Él, porque si: Señor, tú puedes sanarme, pero yo no me lo creo, ¿qué voy a recibir? Nada, porque no me estoy creyendo esas palabras que digo. Entonces yo tengo que venir con fe, tengo que venir creyendo que Él lo puede hacer. Amén. Es muy importante. Luego tenemos en el Evangelio de San Mateo
en el capítulo 8, versículos del 14 al 17, Jesús sana a la suegra de Pedro. Esas pobres suegritas tienen más mala fama, pero yo doy testimonio de vida de que hay suegras excelentes y que quieren a sus yernos tanto o más que a sus propios hijos. Hay suegras que rompen el molde de lo excelente que son. Sí, yo rompo una lanza por las suegras. Pero dice así la palabra del Señor en San Mateo 8, versículos del 14 al 17. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche le trajeron a él muchos endemoniados. Bueno, el importante es que la suegra fue sanada y ella se levantó y le servía. Cuando seamos sanados por nuestro Señor Jesucristo, le tenemos que dar gloria y honra a Él y al poder del Espíritu, porque todo lo que hacía Jesucristo lo hacía por el poder del Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando seamos sanados por Él, tenemos que darle gloria y honra a Él. Y tenemos que, en agradecimiento, entre otras cosas, servirle. No que después del milagro digas, si te vi, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque mira lo que también nos refiere el Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, versículos del 43 al 45, dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces le dice, volveré a donde salí de mi casa. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo 7 espíritus peores que él, y entrando, mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así que nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Cuando seamos sanados, tenemos que honrar al Señor, y cuando Él nos libere, ese vacío, cuando esa casa queda limpia, queda purificada, llámese casa nuestro corazón, lo tenemos que llenar con las cosas de Dios. Hola Anita, buenas noches, bendiciones para Guaputá. Tenemos que llenar nuestro corazón con las cosas de Dios, para que cuando venga ese espíritu de nuevo a querer morar aquí otra vez, de donde salió, y quiera entrar, vea esa tiniebla, esa oscuridad, que ahora este corazón, esta casa, está llena de luz, porque en él mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dentro de mí no tiene cabida nada de lo que no representa a Dios. O sea que cuando somos limpiados, cuando somos liberados, cuando somos sanados, no digamos, bueno, ya me sanó, ahora chao pescado. No, porque entonces va a venir de nuevo y va a ser peor que el principio. Pero ya puede venir con 9, con 25 o con 50 más. Que si nuestra vida está llena de luz, no tiene cabida para las tinieblas, se va a tener que ir aburrido porque no va a poder entrar. Amén. Entonces cuando recibas el milagro, no te olvides del Señor, al contrario, búscalo sin cesar.
está en comunión con Él constantemente. Amén. Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 20 al 22. Los que quieren seguir a Jesús, porque vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre y después te seguiré. Y Jesús le dijo: no, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, tú, si queremos seguir a Jesucristo, tenemos que dejar nuestras comodidades. Yo me tengo que olvidar de todo lo que sea fácil si quiero seguir a nuestro Señor Jesucristo. Tengo que tomar mi cruz y seguirlo. Y hobbies, aficiones, todo lo que hago lo tengo que dejar de lado. No olvidarlo, porque el que no trabaje, que no coma. Hay que trabajar para el sustento diario, pero tengo que dejar muchas cosas de lado para seguir a mi Señor Jesucristo. Tengo que dejar de lado el estar durmiendo hasta las 7 de la mañana y levantarme a las 4 de la mañana para ir a la presencia de Dios a primera hora y leer su palabra, orar y estar en comunión con Él. Eso es quitarme una comodidad de estar debajo de la sábana y de las mantas ahí bien calentito por buscar de la presencia de Dios. Tenemos nosotros que ponerlo a Él en primer lugar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, comida, bebida y vestido, nos serán añadidas. Primero tiene que ser Él. Yo, si pongo primero aquí a Dios por encima de mi esposa, mi hija, mi suegra, mi suegro y mis amigos, yo no estoy abandonando a mi familia, yo no estoy dejando de lado a mi gente. Lo que pasa que si yo pongo en primer lugar a Dios, Dios es mi cobertura y me cubre a mí, y yo soy la cabeza del hogar, yo soy el sacerdote de mi casa, yo estoy ahora cubriendo a mi familia con la cobertura de mi Padre Celestial. Entonces yo, poniéndolo a Él en primer lugar, yo no estoy abandonando a mi familia. No tergiversemos la palabra, no nos equivoquemos, no nos confundamos. Dejar las comodidades para ponerlo a Él en primer lugar no quiere decir dejar mi esposa, dejar mi hija y abandonar y largarme al mundo, como hay casos por ahí que dicen: no, es que Dios me dijo que yo me fuera al mundo para que viviendo en las calles le hablara a la gente. Tú le puedes hablar a la gente indígena, a la gente de las calles, sin tener que irte de tu casa. Tú puedes salir a evangelizar y después volver. No quiere decir que tengas que abandonarlo todo y ya. Además, si tú decides seguir a Jesucristo, hay algo muy importante que se llama salvación, y es gratis por la fe, por creer en Jesús y en su obra redentora. Entonces, a mí me cuesta todo.
porque dejar mis hobbies y aficiones como las de ver las carreras de motos a las 5 o 6 de la mañana cuando son en otro país, es un hobby, pero si eso lo suplo por poner a Dios en primer lugar, me quito ese hobby, esa afición, y luego lo puedo ver en diferido, pero busco a Dios en primer lugar, lo pongo a Él primero, porque Él es lo más importante, porque Él me dio salvación. Entonces a mí dejar las cosas por Él me cuesta, porque cuesta todo, pero Él lo vale todo, amén, Él lo vale todo, y entonces todo lo podemos dejar por Él, para que Él sea el más importante en nuestras vidas y podamos ser reflejo de Él, podamos ser un espejo de la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque de la abundancia de nuestro corazón va a hablar la boca, y de nuestra boca van a salir palabras de edificación y no de destrucción. Mira cuán importante es seguir a nuestro Señor Jesucristo y ponerlo en primer lugar. Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Aquí Jesús calma la tempestad. Dice la palabra del Señor que entrando en la barca sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas de la barca, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Versículo 26, él les dijo: ¿por qué tenéis tan poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús calma la tempestad. Nosotros en nuestro diario vivir podemos tener varias tormentas, varias olas que nos anegan, ¿sí? Podemos tener dificultades económicas, problemas familiares, adversidades, dificultades en el trabajo. También podemos tener algo con nuestros vecinos que nos turba nuestra tranquilidad diaria. Pero en el versículo 24, que dice que Jesús calmó la tempestad y las olas que cubrían la barca eran las adversidades. Y el versículo 25, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Cuando tengamos un inconveniente en nuestro diario vivir, llámese ese inconveniente A, B o C, no vayamos a buscar a cualquiera, vengamos a buscar a nuestro Señor Jesucristo, que Él está morando en nuestra barca, Él está en nuestro corazón y Él nos va a ayudar. Él es el único que va a reprender esa adversidad y se va a ir de ti. Sí, esa circunstancia adversa te va a dejar. Cristo, nuestro Señor, del quien estamos hablando, tenía dos vidas en ese instante, o dos, no sé exactamente cuál es la palabra, pero Él era
humano, era hombre, y Él era Dios, era divino. ¿Sí? Cristo era humano y divino. Y aquí podemos ver que los discípulos estaban siguiendo a Jesús y Jesús estaba en la barca durmiendo porque era hombre y estaba cansado, pero estaba alerta en el espíritu a ver qué sucedía. Entonces podemos ver que muchas veces nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia, de nuestro Señor Jesucristo y de aquel que revela la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Podemos tener conocimiento de Él, pero no lo ponemos en práctica. Si los discípulos hubieran puesto en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, tal vez esa circunstancia que estaban viviendo adversa, climatológica, se hubiera calmado. Pero nos demuestra este pasaje también de que muchas veces nosotros tenemos teoría, pero nos falta práctica. Nosotros tenemos que llevar estas cosas a la práctica, conocer a Jesús en primera persona, conocerlo a Él y poner en práctica sus enseñanzas. Amén. Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 28 al 34. Este es el pasaje donde Jesús, después de esa tormenta que es calmada, llegan a su destino, que era la tierra de los Gadarenos. En cuanto que ponen los pies en tierra, vienen a Él, dice el versículo 28, que vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ellos eran 2 endemoniados que vivían allá entre los sepulcros, entre las tumbas, vivían en un cementerio y la gente le tenía miedo y no se atrevían a pasar por ese camino. Sin embargo, llegó Jesucristo y ellos lo reconocieron y se acercaron. Y el versículo 29 dice que clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea, que aquí tenemos un dato muy importante. Los demonios reconocen a Jesucristo, al Hijo del Dios Altísimo. Y nosotros, muchas veces, por nuestra falta de práctica, como decíamos antes, no lo reconocemos. Y hay en ocasiones que escuchamos hablar de Él, de Jesucristo, el nombre, sobre todo nombre ante el cual toda la rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de las aguas de la tierra, allá todo tiene que doblar rodillas. Y escuchamos el nombre de Jesús y escuchamos el nombre de Antonio, de Pedro, de José o de Manuel, y nos da igual. Y Jesucristo no es para compararlo con cualquiera, Jesucristo es para reconocerlo y para adorarlo. Y mira que los demonios lo reconocían y le clamaban: Señor, ten misericordia. Les clamó pidiendo misericordia.
para que no los atormentaran todavía porque aún no había llegado su tiempo. Ese demonio que Jesucristo le preguntó, ¿y tú cómo te llamas? Y el demonio le dijo, Legión, porque somos muchos. Por favor, échanos allá y permítenos entrar en aquellos cerdos que están allí paciendo. Y entraron a un hato de cerdos y los cerdos se despeñaron por el acantilado. Los que estaban cuidando el hato de cerdos, hola Aurora Muñoz, buenas noches, Dios la bendiga. Los que estaban cuidando el hato de cerdos, cuando vieron todo lo que había sucedido, vieron al endemoniado sentado, juicioso, hablando con personas, bien vestido, se sorprendieron tanto que se fueron a la ciudad corriendo a contárselo a los demás. Y vinieron los gadarenos, dice el versículo 33 y 34, que se apresuraron y huyeron y vinieron a la ciudad, y cuando contaron todas las cosas de lo que había pasado con los endemoniados, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando vinieron le rogaron que se fuera de sus contornos, que se fuera de su ciudad. Aquí podemos ver una cosa muy importante. Un día vamos a hablar de esto. La voluntad permisiva, porque hay dos voluntades de Dios, la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios. Amén. Entonces, Dios les dio el libre albedrío, porque los gadarenos podían haber elegido que Jesús se quedara en su comarca y los enseñara y los discipulara, porque si había hecho esas maravillas con esos endemoniados, ¿cuánto podía hacer con ellos? Y sin embargo, prefirieron que Jesús se fuera. Les dio el libre albedrío para que eligieran entre aceptar a Jesús o despreciarlo, y ellos lo desecharon literalmente, desecharon al dueño de la vida, al que trae ese alimento y ese agua para vida eterna. Decidieron rechazarlo, no lo quisieron, le dijeron vete de nuestros contornos. Ellos preferían vivir en oscuridad, preferían vivir con esos demonios que los tenían dominados antes que aceptar la luz del mundo, a Cristo. Eso es muy triste. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, este mismo pasaje se amplía un poquito, y Lucas 8, 38 y 39 dice que el hombre que había salido los demonios le rogaba a Jesús que le dejara estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuántas grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando recibamos esas enseñanzas, esos milagros, esas sanidades de Jesús, cuando Él nos salve, cuando nosotros lo sigamos, seamos sus discípulos y aprendamos de Él, vamos a dar testimonio de cuán grande y maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Ve y da testimonio y evangeliza, haciendo ver que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que no hay nada fuera de Él. Amén.
Amados todos, este es el mensaje para el día de hoy en el nombre del Señor. Recuerda venir a Dios, al Señor Jesucristo con fe y recibirás misericordia de Él. Amén. Sirve al Señor con amor. Recuerda que Él lo dio todo por ti. Vino y se entregó por ti en la cruz, para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo dio todo por ti. Entonces, deja todos tus deseos, todas tus pasiones, todos tus hobbies y síguelo a Él, porque Él lo vale todo. Amén. Y también recuerda de ir y dar testimonio de que Jesucristo es el único que puede calmar la tempestad en tu vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, te damos muchas gracias por habernos enseñado por medio de tu palabra unos matices, unas pinceladas de nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cómo debemos actuar, que obviamente es conforme a tu voluntad, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, Señor, por enseñarnos cada día un poco más y acercarnos un paso a Dios cada día. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, familia. Dios me los bendiga grandemente y nos vemos de hoy en 7 días, el próximo martes, si Dios lo permite, que es nuestro horario habitual. Traemos un tema muy interesante, no te lo pierdas. Dios te bendiga.